Vamos a empezar a grabar. Ahora sí. Bien, estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Agradecida con ustedes por estar esta mañana, a pesar de la lluvia que ha sido incesante toda la madrugada y ha colapsado algunas redes, pues menos mal que estamos aquí presentes. Hoy día tenemos una clase muy interesante, denominada sobre la literatura hispanoamericana. Sé que la literatura muchas veces es muy apasionada, pero vamos a entenderla poquito a poco. Hay una serie de autores que ustedes van a conocer, ¿sí? De esta literatura prácticamente que ha pasado por un proceso y espero su atención de cada uno. Terminada esta la parte teórica, vamos a tener la parte práctica, ¿no? La parte práctica que espero que cada uno tenga su práctica para poder resolverlo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya están todos los estudiantes. Vamos a compartir pantalla para poder explicarles paso a paso cada uno de ellos. ¿Está bien? Muy bien. Voy a compartir pantalla, por favor. Un momentito. Estamos compartiendo. Bien. Un ratito que esperemos porque es un poco lento en internet. Un ratito. Así. Vamos a ver la diapositiva. Ahora sí, por favor. Bien. ¿Observan todos la diapositiva, estudiantes? Estudiantes, observan la diapositiva, por Sí, favor. sí, me dice, se observa. Ya, muy bien. Muy bien, se ve claro, muy bien. Vamos a ver. El día de hoy, le repetía, nos toca lo relacionado a la literatura hispanoamericana, ¿no? Después de haber pasado lo que es la literatura clásica, la literatura española, mire cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Cómo este proceso del envejecimiento de la palabra, desde sus inicios, ya vamos prácticamente avanzando a través de los años, ¿sí? Y vamos viendo cuáles géneros literarios aparecen y cuáles son los nuevos autores también. Veamos entonces este capítulo. Cuando hablamos nosotros de literatura hispanoamericana, ¿sí? Dentro de ella vamos a tratar sobre el ensayo latinoamericano del siglo XIX con el gran escritor cubano José Martí, el modernismo con los autores de Rubén Darío, con su libro tan hermoso Azul y las prosas profanas, la narrativa hispanoamericana con Miguel Ángel Asturias, con su obra El Señor Presidente, y finalmente la poesía contemporánea. ¿Quién no ha conocido a don Pablo Neruda? Con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Muy bien, todos estos subtemas son los que vamos a tratar el día de hoy con el fin de transmitirles conocimiento sobre esta literatura que es tan hermosa, ¿no? Y que debemos de conocer cada uno de sus autores. La literatura hispanoamericana ha tenido en su largo peregrinaje literario tres fases. La primera fase, que empieza desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando comienzan los primeros brotes de una conciencia independista, hasta José Martí y la consecución de la independencia cubana. ¿Sí? Miren ustedes, Cuba es un país muy hermoso. A veces uno piensa, la Cuba, ¿cómo será, no? La Cuba nueva, la Cuba vieja. Yo estuve en Cuba y Cuba de verdad tiene muchos atractivos, es una isla muy hermosa, pero tenemos la Cuba antigua, lo que era antes, y la Cuba nueva, la transformación, ¿no? Y tuve la suerte de conocer, siempre quise ir a Cuba y conocer, pues, la tumba de José Martí, un gran escritor. Estuve, ojalá pueda poner la próxima vez una foto, estuve, me tomé una foto ahí porque hay que rendirle homenaje a este gran escritor, tanto en poesía como en narrativa. En la segunda fase, sí, tenemos pues la concienciación nacional que irá desde el último tercio del siglo XIX hasta el estallido de las revoluciones mexicanas y cubanas. En ese tiempo pues había todo el proceso de las revoluciones, Benito Juárez en México, ¿no? La gran revolución cubana, ¿no? Ya no quiso ser prácticamente que viene a ser, en este caso, quería ser dependiente la Cuba. Entonces, todos los países de Centroamérica trataban de ser independizarse. En la tercera fase, que podríamos llamar de las revoluciones burguesas fracasadas, se correspondía con un periodo llamado, en este caso, americano, ¿sí? Pues
Si bien es cierto, sí, los grandes caudillos tuvieron que tratar de independizarse y todo esto, ¿qué hacían los grandes literatos? Todo esto trataban de escribir sobre la realidad que acontecía en cada país. Eso les servía para poder nutrir sus escritos de todos los acontecimientos que se realizaban. En eso tenemos el barroco colonial, ¿sí? Que bien es que se desarrolló en toda América colonial durante el siglo XVII, manteniendo muchos de los rasgos del barroco peninsular. La literatura barroca en América impactó en los diversos grupos intelectuales. Por otro lado, el barroco estimuló la aparición de un modelo intelectual de la época, en este caso el sabio criollo. Las manifestaciones literarias del barroco americano se desarrollaron con plenitud tanto en el teatro, miren, como en la poesía. Miren cómo ya las manifestaciones se iban, prácticamente los géneros se iban adelantando y casi en su plenitud, ¿no? Ya la poesía y tanto el teatro tuvo bastante auge. ¿Cuáles son los representantes, en este caso, del barroco colonial hispanoamericano? Tenemos el peruano Juan Espinosa Medrano, los que más sobresalieron, y la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Mira, aquí la mujer ya entra ya a tallar lo que es la cultura, más que nada, literaria. Y tenemos ahí, vamos a conocer un poco quién era Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, sí, era de nacionalidad mexicana, una mujer autodidacta, sí, o sea, una mujer que ella misma creaba, pues, sus propias poesías, sí, era mujer muy creadora, muy talentosa. Aparte de eso, era humanista y religiosa. Se la consideraba como la décima musa, o también se le denominaba el Fénix de México, por su actividad intelectual y era muy creativa. Cultivó dentro de ellas los géneros de la poesía, el teatro y la prosa. Destacó en su famosa obra literaria Respuesta a Sor Filotea, extenso poema en defensa de la mujer. En cambio, en el primer sueño es otra de las obras bastante sobresalientes. Su obra es abundante y variada en géneros, temas y estilos. ¿Está bien? Veamos pues aquí a parte de lo que vendría a ser su obra. Su obra se denomina Contra las injusticias de los hombres al hablar de las mujeres. ¿Qué dice? Arguyer inconsciente es el gusto y la censura de los hombres que las mujeres acusan lo que causa. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Mire qué interesante. Arguyer inconsciente es el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de los mismos que culpéis. Mire qué bonito este poema y habla mucho sobre la injusticia que había en ese tiempo de los hombres al hablar de las mujeres. Ustedes saben que los hombres pues sabido lo que es el machismo antes, ¿no? Y siempre ellos querían pues ser preponderantes sobre las mujeres. Pero ¿qué pasa con Sor Juana Inés? A través de sus escritos, ¿sí? Que ella publicaba, daba a entender que la mujer también tenía el voz y la voto y podía expresar su pensamiento, su sentimiento a través, en este caso, de estas publicaciones, ya que ella era una mujer bastante intelectual, creativa, talentosa, ¿no? Y por tanto trataba de expresarlo a través de sus escritos. Viene ahora la época de oro, en la cual la llamamos, que es la época del romanticismo. ¿Sí? El romanticismo se desarrolló en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando se difundían las ideas liberales de los precursores de la independencia. Llega hispanoamericano el neoclasicismo, en el que destacan Andrés Bello y José María Heredia. Pero durante la formación republicana, como reacción, se manifiesta el romanticismo plasmado ideales propios. Como su nombre lo indica, romanticismo. Sus temas principales fueron el amor. Su tema principal en este caso fue el amor. Mire cómo cambia de lo que era el realismo, de todo lo que es la realidad y da paso pues a una etapa muy bonita de una creación bastante talentosa, bastante motivadora, ¿sí? Y aparte también donde se difundían parte de ellas ideas liberales de los grandes precursores de la independencia. Pues ahí los líderes son los precursores de nuestra independencia, que muchos de ellos en todos los países
en la cual se independizaron, pues dieron su vida, su lucha, fueron grandes caudillos. Y todo eso sirvió pues a nuestros grandes escritores para darlos a conocer. ¿Qué características tiene en ese caso el romanticismo? El romanticismo postula la preponderancia del yo, ¿no? Yo. Enaltece el individualismo y el poder de la imaginación. Sí, los grandes escritores han sido muy talentosos, muy creativos, muy amantes de lo que era la naturaleza, muy amantes de lo que era la pasión, vivían con pasión. Realza el subjetivismo que se expresa con amor, con nostalgia y tristeza, proyectos sobre la realidad. ¿Sí? Observaban ellos la realidad que ocurría en las grandes luchas y lo trataban de escribir, pero con mucha pasión, con mucho amor, con mucha nostalgia, ¿no? Lo que estaban viviendo a través de la tristeza. Se interesaban ellos por todo lo que eran leyendas populares, todo lo que ocurría, ¿sí? Historias que eran reales, trataban ellos de manifestarlas. Se ama la naturaleza y se descubren lugares en formas exóticas. En cada uno de las narraciones que ellos trataban de escribir, tratan de describir un poco todo lo que es el paisaje, cómo se presenta el paisaje, cuáles son estos lugares, cuáles son estos contextos, ¿sí? Se trata de dar a conocer especialmente los lugares, pero en forma descrita. Otra característica, da fuerza al sentimiento por sobre la razón. Sí, estas obras son bastante emotivas, impera el sentimiento porque cuando el lector las lee, se interrelaciona con cada uno de los personajes, sean principales o secundarios, ¿no? Entonces, el lector se interrelaciona mucho con el pensamiento del autor y con cada uno de los personajes. Siguiente, además, rechaza toda clase de reglas que atentan al genio creador. Sí, pues, miren ustedes, los autores trabajan en lo que es el arte libre en cuanto a la poesía. Y en cuanto a la prosa, ellos tratan de construir un tipo de mensaje mucho más creativo, talentoso, descriptivo por los paisajes, relacionados con el amor, la pasión, sí, con la realidad. Prácticamente ellos rechazan todo tipo de regla, todo tipo de métrica, todo tipo de ritmo, porque ellos quieren imponer su propia forma de expresar a través de sus palabras, a través de sus sentimientos, de su intelecto, de su creación. ¿Cuáles son esas manifestaciones literarias? El romanticismo hispanoamericano, ¿sí? Hispanoamérica, o sea, en toda la América Central, en toda la América del Sur. El romanticismo se desarrolló en Hispanoamérica en el periodo que sigue las guerras de la independencia, de 1830 a 1880, ¿no? Cuando se independizó el Perú, 1821. Abarca una época anárquica y turbulenta, cargada de luchas por el poder y domina el caudillismo y la dictadura, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay constantes luchas en todos los países, ¿sí? Por la independencia, el poder, por la ampliación del territorio, ¿no? En cuanto al contexto, en el plano de las ideas se pugna por la libertad, todos quieren ser independientes, se buscan nuevas formas de organización política, se vuelca la mirada sobre la extraordinaria belleza del paisaje. Se recepciona en este caso una serie de valores de cultura central y se exalta más que nada la nacionalidad, ¿no? Los literatos en todo momento exaltan, pues en este caso, la independencia de cada país. Ya cada país no va a ser dependiente de una corona española, de una corona inglesa, ya no. Ahora, cada país es independiente por las guerras ganadas y eso tratan de exaltar con mucho orgullo los grandes escritores. El romanticismo en su época pasó por tres grandes matices. Miren ustedes, no solamente el romanticismo fue la época de oro, pero también se trató de diferenciar en tres grandes matices. En primer lugar, el romanticismo social. El romanticismo social está representado por Esteban Echevarría. ¿Quién fue? ¿Quién fue Esteban Echevarría? El primer escritor romántico que surge en Hispanoamérica. Autor del relato El Matadero, con el que realiza una dura crítica contra el dictador Juan Manuel Rosas, quien gobernaba Argentina en una forma muy despóticamente. Y José Mármol, autor de la novela Amalia. Miren ustedes, en el romanticismo social todos los autores, los grandes escritores, hacen una dura crítica, ¿no?
Hay, por ejemplo, en determinados países, ¿sí?, que están gobernados por dictadores que no dejan de expresar, no hay libertad para poder expresar en sus manifestaciones, en sus escritos literarios, lo que ellos pensaban. Entonces, ¿qué hacen los grandes, en este caso, escritores, no? Tienen que ver mucho, escriben mucho sobre las dictaduras que hay, especialmente en Argentina, ¿no?, donde los gobernantes son demasiado, no hay autoridad, sino hay autoritarismo sobre la población, ¿no? Y eso lo dan a entender con sus obras. Luego sigue el romanticismo histórico, representado por Domingo Faustino Sarmiento, célebre por su obra Facundo, que combina rasgos del ensayo y la narración. ¿Qué plantea él? Plantea que las nacientes naciones republicanas hispanoamericanas están desgarradas por un duro conflicto entre ellos. ¿Sí? Pues uno tiene que saber que a través de la historia, escúchame bien, a través de la historia hemos tenido que pasar por una serie de planteamientos, guerras, luchas, conflictos, inclusive entre países, ¿no? Conflictos capaz por tener mayor territorio, por tener la potestad, el poder. Y estos pues eran escritos pues por los grandes escritores con tendencia a lo que era el romanticismo histórico, lo que ocurría en la historia. Finalmente tenemos el romanticismo sentimental, la época más bonita. ¿Y por qué se dice la época más bonita? Porque los escritores trataban de expresar la pasión amorosa en el marco de la tradición, los paisajes americanos. ¿Sí? Los grandes escritores se valían pues de historias narrativas muy expresadas en cuanto al amor y los paisajes. Trataban de escribir los paisajes de una manera bastante verosímil, en la cual el lector es como si él estuviera dentro de ese contexto. En este caso, destaca una novela muy famosa, María. ¿Quién no ha leído María? Me supongo que ustedes han leído en su periplo de básica regular, del gran autor Jorge Isaac, el autor colombiano. Y miren, aquí lo tenemos para que lo conozcan, si ustedes no lo conocían, la obra de Jorge Isaac. Miren ustedes esa mirada penetrante, esa mirada soñadora, se podría decir, ¿no? Nostálgica. ¿Quién es Jorge Isaac? Jorge Isaac nace en Cali, Colombia. Su infancia transcurrió en la Hacienda del Paraíso, donde disfrutó de la majestuosa belleza del paisaje del Valle del Cauca, escenario en el que se ambientará su novela María. ¿Sí? Escenario en el que se ambientará su novela María. En esa época en la que empieza a escribir él María, que fue publicada en 1867. Esta obra pues se difunde por todo el continente y su autor tenía solamente 30 años de edad. Imagínense, a los 30 años de edad ya era él un escritor célebre. Se cubre él mucho de gloria y luego Jorge Isaac es nombrado cónsul, entra pues a la política, es nombrado cónsul de su país y al regresar a su patria, en este caso a Colombia, es elegido como diputado. Es elegido como diputado. Ahí tienen una foto de, miren ustedes, con sus padres, ahí, miren ustedes la época, ¿no? En esa época, para que lo conozcan desde niño, y luego, sí, en la parte superior derecha, prácticamente, bueno, él ya no está con nosotros, pero es bueno conocerlo. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos su obra cumbre, María. Miren ustedes, María, igual que ustedes, bonita, linda, inocente, más que nada, inocente, ¿no? El amor de una adolescencia. Fíjense ustedes, el amor en este caso de dos jóvenes adolescentes. ¿Sí? Ahí tenemos a Efraín, un adolescente, 16 años, María también, una adolescente. Miren ustedes los rasgos, ¿sí?, de esa expresividad. Bien, María es una de las novelas más representativas del romanticismo hispanoamericano. ¿Por qué? Porque está llena de sentimentalismo. El autor expresa en todas sus manifestaciones para el lector una serie de descripciones, tanto no solamente del paisaje, como también expresa el sentimentalismo. ¿Qué características tiene esta obra? Esta obra está llena de sentimientos amorosos, presentimientos tristes y augurios fatales, ¿no? Lo que va a ocurrir, ¿no? Siempre ese presentimiento. Es precisamente esta sensibilidad lo que le da a la obra su valor permanente. Si
las que hemos leído, yo lo he leído, de verdad, cuando la leí me dio tanta pena cuando ella muere, inclusive lloré un poco, porque de verdad que uno se interrelaciona con los personajes principales, en este caso con María y con Efraín. ¿Cuál es su tema central? El tema central es el amor y la muerte ambientados al paisaje americano. El amor y la muerte, esos son los temas centrales. En el argumento, ¿sí? Podemos decir que Efraín era casi un niño, sale del hogar paterno en el Valle de Cauca y viaja a Bogotá para seguir estudios. En la capital no puede olvidar a María, aún niña, a la que recuerda unida a la belleza de paisaje. Pero conozcamos un poquito más y recordemos lo que hemos leído. El afecto infantil que unía a María y Efraín, luego de regreso, de aquel tras 6 años de ausencia, se ha transformado en un sublime amor juvenil. Sin embargo, no pueden consumar sus ansias de permanecer unidos para siempre, ya que María sufre un mal hereditario, el mismo que llevará a la muerte a su madre. Padece, pues, en este caso, esta enfermedad, epilepsia, una enfermedad bastante emotiva. Al enterarse de esto, el padre de Efraín prohíbe la relación entre los dos jóvenes. Al mismo tiempo, se inician los preparativos para el nuevo viaje de Efraín, esta vez hacia Inglaterra, donde estudiará medicina. Una vez allá, los enamorados se comunican a través de carta a lo largo de todo el año. Mire qué romántico, ¿no? En esa época, las cartitas. Sin embargo, luego de transcurrir esto, ¿sí? María se hace notar cayendo gravemente enferma. Al comunicárselo a Efraín, este parte inmediatamente hacia Colombia. Sus esfuerzos no pueden acelerar más su llegada y pese a la voluntad de salvar a María, al llegar se entera pues de una triste noticia. María ya había muerto. Su cuerpo se encuentra bajo tumba. Desgarrado por la noticia, delira durante 3 semanas. Mire usted, se enfermó emocionalmente, estaba pero mal durante 3 semanas. Cuando logra recobrar la conciencia, visita la hacienda donde María había pasado sus últimos días y la recuerda mucho vivamente. Finalmente visita su tumba, tras lo cual se pierde sobre su caballo en lo más inhóspito de la naturaleza colombiana. Miren qué bonito, de verdad, un fin bastante triste. Por eso que esta novela, pues, prácticamente fue la gloria de Jorge Isaac. Y ahora pasamos a lo que es el realismo en Hispanoamérica. Fíjense ustedes, ¿sí? El realismo novelístico surge en nuestro continente hacia el año de 1880 y se desarrolla siguiendo, en este caso, el primer realismo, ¿sí? Y luego el realismo naturalista, hacia la década de los 40 en el siglo XX, o sea, en 1940, cuando el indigenismo clásico es desmontado por los postulados de la nueva narrativa. Fíjense usted cómo esto se ha ido evolucionando con el realismo, todo lo que era la realidad que vivía la historia, que vivíamos en América, pero fíjense usted, se empiezan a salir nuevos géneros como es el indigenismo. Ya los escritores no solamente escriben sobre la realidad, sino prácticamente empiezan a observar los problemas que tenían pues prácticamente nuestros indígenas para que luego sean publicados. ¿Qué características tiene este realismo? En primer lugar, el realismo convive con el romanticismo y se alimenta del costumbrismo. El costumbrismo también es otra época, ¿sí?, de la literatura prehispánica, ¿sí? Entonces el realismo convive con el romanticismo, se hacen una fusión y se alimenta pues de otro género también denominado el costumbrismo. Las novelas presentan personajes estereotipados, o sea, cada uno tiene un modelo de personaje el cual lo va a expresar. Marca realista, ¿sí? Se describe en la crisis del sujeto y su deterioro. En todo momento, los grandes escritores escriben parte de lo que vendría a ser, ¿no? El hombre frente a todo lo que son las guerras, las luchas, las consecuencias que pueden ocurrir. Posee elementos costumbristas y románticos, de lo que le limita y contra los prejuicios de índole cultural, ¿no? Lo limita y filia, en este caso, con todo lo que son prejuicios de índole
cultural, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los grandes escritores, ¿sí? Tienen que ver mucho lo que es la emoción, la motivación, las costumbres, ¿sí? Ellos lo expresan, ¿no? Y no tiene que ver nada con lo que son los prejuicios de índole cultural, lo que quieren es manifestarlos. Y los personajes, pues, siguen un destino hacia lo que es la ruina moral, ¿sí? Ustedes saben que en la época del realismo, ¿sí? Viene ya lo que es la reconstrucción, y ya vamos a ver más adelante sobre eso. ¿Cuáles son los matices que presentan en esta parte del realismo? Son dos matices, el realismo costumbrista y el realismo naturalista. Vamos a diferenciar, mire cómo este es un proceso, mire qué interesante, cómo los procesos han ido avanzando, ¿sí? Y cada uno tratando en su momento de presentar las siguientes características. En el realismo costumbrista, estas novelas se proponen registrar de la manera más fiel los tipos humanos y las costumbres que se desarrollan, ¿no? Por ese momento le decía, ¿no? El hombre es el centro principal y todo alrededor gira a través de una realidad. ¿Quiénes son los que destacan? Mire, a nivel de toda América, destacan los argentinos, Lucio Vicente López, con la novela La Gran Aldea, Carlos María Cantos, Roberto Pairo con la novela Pago Chico. Y también los mexicanos José López Portillo y Rojas con la novela La Parcela, Emilio Rabasa con su novela La Bola, y también los peruanos. Mira, ahí tenemos a los peruanos, a Clorinda Matos de Turne, una gran escritora, con su novela Ave sin nido, y nuestro escritor González Prada, Manuel González Prada. ¿Sí? Son dos grandes escritores que tratan de en todo momento manifestar a través de sus obras literarias todo lo que ocurría, los acontecimientos que ocurrían pues en nuestro estado peruano. En el realismo naturalista, ¿sí? A diferencia, retrata el afán desmedido de riqueza, los problemas que acarrea el desarrollo industrial. Está presente la poesía esencial naturalista. Miren ustedes, después de haber registrado, ¿sí? De manera más fiel todos los acontecimientos, la realidad que ocurría en este caso en Hispanoamérica, ya en un segundo momento, los grandes escritores tratan de escribir todos los problemas que acarrea un desarrollo. Ahí empiezan todos los países a desarrollarse, ¿sí? Son máxima potencia en todo lo que deberían ser la parte industrial, ¿no? Entonces ahí está presente que la poesía, ¿sí? La poesía, ¿sí? Tiene este género, ¿sí? Es esencial, ¿no? Está presente. ¿Quiénes destacan en este caso? El puertorriqueño Manuel Seno Gandia, con su novela La Charca, el uruguayo Carlos Reiles, con su memorable Raza de Caín, y acá la peruana Mercedes Cabello de Carbonera, con las novelas como El Conspirador y Blanca Sol. Quiero manifestarles que la escritora Mercedes Cabello de Carbonera, en la ciudad de Lima, un colegio lleva su nombre de esa gran escritora, ¿sí? Porque dejó un legajo en lo que era pues la cultura literaria peruana. Y luego, mire bien, y empezamos ahora con el ensayo. Aparece ahora el ensayo latinoamericano del siglo XX. Mire cómo estamos evolucionando. Ya estamos ya, época 50, ¿sí? Época 50, 60, el ensayo. Los ensayistas hispanoamericanos, en este sentido, son esencialmente hombres de letras y a la vez líderes políticos. Figuras como José Martí o Manuel González Prada confirman el hecho de la literatura en su modalidad ensayística. Podía convertirse en un instrumento de cambio, en un movilizador de conciencia. Cuando uno escribe un ensayo, está escribiendo su apreciación crítica de lo que observa, de lo que ve, de lo que siente. Y es ahí figuras como José Martí, el cubano, José Martí, y Manuel González Prada, el peruano, confirman pues el hecho de que la literatura tiene que ver con esa modalidad ensayista, con este cambio, ¿no? De poner su punto de vista, su crítica. ¿Con qué sentido? Para que cada poblador pueda tomar conciencia sobre la realidad, la historia que se vivía. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, ¿sí? En el ensayo latinoamericano se establece un modo de escritura en que el sujeto proyecta su subjetividad en torno a un tema. Se establece la relación entre quién, entre el escritor y el objeto de la escritura,
para aproximarse más a los valores y el punto de vista del autor. A eso quiero llegar. En el ensayo, el autor da su punto de vista. Y este punto de vista, que es un punto de vista crítico, está relacionado mucho con lo que es el escritor y el objeto, y también a aproximarse mucho a los valores, ¿no? Los valores que en ese momento se tienen que tener en cuenta. Siguiente, fomenta la individualidad y el establecimiento de la autonomía, también de la independencia del sujeto a partir de la expresión de la conciencia libre. Es un operador asociado con el cambio, lo nuevo y la creación de nuevos escenarios y posibilidades. Fíjense ustedes, acá cada escritor expresa libremente lo que piensa, lo que siente. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de una forma muy individual, a través de tener una autonomía, a través de ser mucho más independientes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que trata de hacer? Trata de utilizar una serie de nuevos escenarios, nuevas posibilidades, nuevos contextos, nuevas formas de poder relacionar sus escritos con su expresión que debe tener, pues él dice que tengo una conciencia libre, por lo tanto debo manifestar mis ideas, mis pensamientos, mis formas de motivación. Además, siguiente característica, se inscribe como movimiento de búsqueda, de cuestionamiento y de apertura. Así pues, el ensayo viene a ser un nuevo movimiento de nuevas búsquedas, de nuevos horizontes, cuestionamiento, porque cuestiona mediante la crítica y nuevas formas de apertura. Desarrolla también el tema apelando a la veracidad, a la verdad. El ensayista entiende que el producto de su reflexión es una propuesta, porque en ello alimenta la problemática en cualquier campo. ¿Sí? Miren ustedes, ¿no? Acá el escritor en todo momento la realidad que observa lo escribe porque es parte de su veracidad y aparte de eso pues también trata de manifestar mediante sus escritos que los lectores pues traten de llegar a una reflexión, sí, porque esa reflexión prácticamente se va a dar de acuerdo a la problemática que se está presentando en estos escritos. Y tenemos aquí, mira, conozcan ustedes, ahí está la bandera cubana. Yo también tengo una banderita cubana, sí, cuando estoy en Cuba. Ahí está, mire, ve, yo fui por turismo porque una hija es médico, estudió en Cuba, tuvo una beca integral y por eso visité la tumba de José Martí. Miren, ahí está José Martí para que lo conozcan ustedes, ¿sí? José Martí, mire cómo él destacó, ya no, mire, hemos empezado desde primero, solamente había un género, ahora José Martí destaca en 4 especies literarias. Sus obras ya son diferenciadas en 4 especies literarias. Tenemos él en poesía. En poesía supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. ¿Con qué obras? Por ejemplo, con Versos Libres, ¿sí? Que fue escrita en el año de 1878 y 1882. Su obra Ismalillo en 1882, donde se adelanta a los presupuestos modernistas con versos bastante sencillos. Sus versos son bastante sencillitos, ¿sí? Y trata de escribirlos. Muy bien, pero él también trató de escribir en novela, en prosa. Su única novela, una sola novela, llamada Amistad Funesta, también llamada Lucía Jerez y firmada con el seudónimo de Adelaida Ral, firmada con el seudónimo de Adelaida Ral. ¿Sí? Fue publicada por entregas en el diario El Latinoamericano. O sea, él no quería saber que la comunidad sepa que lo había escrito. Por eso tomó este seudónimo de Adelaida Ral. En teatro, también hizo sus pininos en teatro, ¿sí? Entre sus obras dramáticas destaca el drama simbólico denominado Abdala en 1869, La adúltera en 1873 y Amor con amor se paga, ¿sí? En 1875, todo ello en verso que lo llevó pues al teatro. Y el ensayo, ¿no? Que viene a ser la parte crítica, ¿sí? Fue de carácter funcional. Estos versos sobre Simón Bolívar, José de San Martín en ese caso, la española ante la Revolución Cubana y Cuba y los Estados Unidos, ¿no? La Cuba libre, que tanto se ansiaba con la revolución. Muy bien, y ahí tienen ustedes a José Martí, el gran escritor cubano, que ha dejado mucha huella
con sus escritos. Si alguno puede leer sus escritos, van a entender en él sus pensamientos. Yo tengo varias obras de él porque puede traerme de Cuba. Sí, en Cuba hay unas bibliotecas bastante amplias, hay mucha cultura en Cuba de la literatura. Y José Martí es uno de los grandes propulsores. Pude traerme varias poesías, narrativas no, pero sí poesías, me acuerdo de él, porque él es en el género que más sobresale. Bien, ahora pasamos al modernismo. Miren, hemos pasado costumbrismo, romanticismo, realismo y ahora viene la época del modernismo. Miren ustedes cómo se diferencia. Cuando hablamos del modernismo, hablamos de una corriente literaria que se desarrolló en Hispanoamérica, aproximadamente entre los años de 1820 y 1920. Es la primera contribución estética original hispanoamericana al mundo del habla castellana. La lucha contra el utilitarismo de la época es crucial para comprender las modernistas, pues entienden y valoran el arte por sí mismo. Estimados estudiantes, miren ustedes cómo ya en el modernismo no solamente se habla de una cultura literaria, sino ya entra a tallar aquí todo lo que se refiere por el arte por sí mismo. Miren cómo le da un valor. Por eso se dice que en el modernismo sí se da la primera contribución estética, estética original en Hispanoamérica, en el mundo del habla castellana. ¿Sí? Por lo tanto, en el modernismo se desarrolla un contexto de importantes cambios hispanoamericanos. ¿Sí? Las sociedades, por ejemplo, tradicionales y atrasadas de nuestro país son impactadas, ¿sí?, por procesos debidos a la creciente presencia de capitales en la región. Fíjese ya cómo uno, a través del tiempo, ¿sí?, a través de la política también, ya nuestro país se va a dividir a cada uno en capitales, ¿sí?, y en cada uno de ellos se va impactada, pues, por el aspecto socioeconómico, en este caso, ¿sí? En algunas, sí, hay muchas sociedades que son tradicionales, otras, hay sociedades que son atrasadas, pero de todas maneras son impactadas por la creciente, ¿no? La creciente presencia, en este caso, sí, de capitales en la región. Pero lo más importante aquí, que ya en esa etapa del modernismo se tiene pues una contribución de lo que vendría a ser la parte estética original en todos los escritos. Y veamos de qué manera. En el modernismo se ha tenido que tener en cuenta cuatro características importantes. En primer lugar, el cosmopolitismo. En segundo lugar, el hispanoamericanismo. En tercer lugar, el exotismo. Y cuarto lugar, el esteticismo. ¿Está bien? Vamos a ver cada una de ellas cómo se caracteriza. En el modernismo, ¿sí?, el cosmopolitismo es la atención hacia lo más reciente de la cultura europea y norteamericana. Hay una especial influencia, ¿sí?, donde los modelos culturales franceses ejercieron, ¿no? ¿Qué corrientes fueron? Por ejemplo, tuvimos el positivismo en cuanto a la filosofía, el impresionismo en cuanto a la pintura, el naturalismo y la narrativa. Fíjense ustedes cómo se ha ejercido mucho para el modernismo, ha ejercido todo lo que tiene que ver con la cultura europea y la cultura norteamericana. En ese tiempo, pues las pinturas, ¿no? Las pinturas, los dibujos eran impresionantes y era parte del reflejo para que los escritores podían manifestarlas en sus obras literarias, ¿no? Los modelos franceses, por ejemplo, ¿no? Aparte de la filosofía a través del positivismo, ¿no?, de esa época también influenciaba mucho a los grandes escritores. Otra característica es el hispanoamericanismo, donde el modernismo logró establecer una relación mucho más fluida y dinámica entre las literaturas de las distintas regiones de América Hispana. ¿Está bien? Miren ustedes, si bien es cierto, sí, que el modernismo hubo unos cambios, hay que tener en cuenta que toda la literatura se trató de compartir con las distintas regiones de América Hispana. Todos los escritores también tenían una buena relación entre uno y otro escritor, ¿sí? Había una coordinación única, ¿sí? ¿Sí? Y los textos eran pues expresados, sus manifestaciones eran compartidas.
El exotismo. El escritor modernista se tiende a encerrarse en la esfera de lo bello y en especial busca la belleza en mundos distantes, ya sea en el espacio como culturas orientales, en especial la japonesa, o en el tiempo con su interés por el mundo mitológico griego o nórdico. Fíjense ustedes, los grandes escritores de la época del modernismo están muy influenciados por todo lo que era la belleza. Y hemos dicho, ¿no? Valor uno, la belleza. Y ellos tratan de encerrarse en ese mundo, en ese contexto, ¿sí? Pero no solamente encerrarse en ese contexto, sino tener influencia de las culturas orientales, especialmente de la cultura japonesa, ¿sí? Les sirve eso como conocimiento previo para poder desarrollar sus manifestaciones literarias, ¿no? Y también a tener en cuenta el interés que tiene por el mundo mitológico, ¿no? Los griegos, los nórdicos, para ellos, pues, eran en esa época los grandes escritores, mucho hablamos de las grandes hazañas, de los líderes, las grandes guerras, ¿se acuerdan ustedes de los juglares, las grandes guerras? ¿Sí? Entonces, en esta época del modernismo, los escritores tienen esa imagen, ¿no? Tienen esa imagen, tienen esos conocimientos previos de todas las culturas orientales, de todas las culturas griegas, para poder manifestar en sus escritos. Y finalmente, el esteticismo, donde exaltan la importancia de la dimensión estética o artística. Para los escritores modernistas, el arte, que viene a ser lo bello, fueron sustitutos de la religión. Lo profano fue estetizado, ¿sí? Y se tuvo en cuenta, papel preponderante fue el artista. Fíjense ustedes, en esa época los artistas estaban en todo su apogeo. Entró pues lo que era el realismo, el surrealismo, en lo que era la pintura, ¿no? Entonces se le dio un valor muy grande a la dimensión estética y artística. Y es ahí donde los grandes escritores tratan de fusionar lo que merece es la literatura con lo que es la parte estética para poder tratar de manifestarlo, repito, en las diferentes obras literarias. Vamos a ver el modernismo, en qué géneros literarios y autores se presenta. Muy bien. Tenemos ahí tres grandes especies literarias: el ensayo, la poesía y la narrativa. ¿Cómo se da el ensayo en el modernismo? Los temas del ensayo modernista fueron la identidad de América Latina, donde destaca en este género José Martí, que es el gran cubano, ¿sí? Un gran escritor cubano, perdón, y José Enrique Rodo, que es un escritor uruguayo. En la poesía fue el género donde obtuvo mayores logros. Escuche bien, ¿ah? En la poesía fue el género donde el modernismo, ojo, obtuvo sus mayores logros. ¿Quiénes destacan y por qué? Porque cantidad de escritores habían en poesías, pero los que más destacan, porque son muchos, pero los que más destacan son, en este caso, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, que son mexicanos, José Marte y Julián de Casal, cubanos, José Asunción Silva, colombiano, ¿sí? Leopoldo Lugones, que es argentino, Rubén Darío, que es nicaragüense, y otros más. En la narrativa tenemos que el modernismo coexistió cronológicamente y compitió con otras corrientes como el naturalismo. Destacan ahí José Martí también, Silva, Lugones y el propio Rubén Darío. Fíjense ustedes, ya en la narrativa, en el modernismo, el más grande género fue la poesía, porque hubo cantidad de escritores, ¿sí? Con la belleza literaria que tenían, ¿sí? Ellos mismos podían escribir estos versos más hermosos. Pero la narrativa también tuvo 3 o 4 autores más destacados, porque han habido más, ¿sí? Pero tuvo que ver mucho con el tiempo, ¿sí? Y aparte de ello, ya empezaron a existir, aparte de la narrativa, comenzó otra corriente, que viene a ser el naturalismo, ¿no? Todo lo que era la descripción, los procesos, todo lo que podían observar, escribir estos grandes escritores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo ya la narrativa no solamente se estancó en lo que podría ser en su tiempo, sino más adelante se pudieron tratar de sorprendernos, ¿no? Con nuevas corrientes. Y vemos aquí, pues, acá conocemos Rubén Darío, el máximo exponente del modernismo.
el máximo exponente del modernismo, ¿sí? Él escribió pues en poesía y prosas, ¿sí? Dentro de ella tenemos en cuanto a las poesías, su gran obra, Rimas, Rimas, lo escribió desde 1887, luego tenemos Abrojos, 1887, Azul, su obra máxima, 1888, Prosas profanas, Canto de vida y esperanza, El canto errante, Poemas de otoño y otros poemas más. En cuanto a prosa, tenemos Los raros, Peregrinaciones, ¿sí? La caravana pasa, Tierras solares, La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo en 1915. ¿Cuál es la característica en ese caso de su obra? ¿Qué característica? ¿Sí? La característica de todas sus obras es que tiene una atracción por la belleza. Hay una musicalidad y colorido, exquisitez y refinamiento. Influye mucho, en este caso, la poesía francesa en sus escritos, ¿sí? El caso del clasicismo, y para eso tiene un lenguaje bastante novedoso y adornado. Quiere decir que Rubén Darío en todos sus escritos tiene que ver mucho utiliza mucho las rimas, consonante y asonante, para darle esa musicalidad a todas sus poesías, ¿no? Para que tenga esa exquisitez, ese refinamiento. Aparte de, tiene influencia en que en todo lo que era la poesía francesa, lo que era la poesía clásica. Y utiliza, pues, para sus escritos un lenguaje bastante adornado. ¿Qué significa eso? Que utiliza la retórica, el embellecimiento que se le da a cada una de las palabras. ¿Y cuáles son los temas centrales en que se basa? Tenemos la poesía, la naturaleza, ¿no? Especialmente la poesía y la naturaleza. Y acá lo tenemos, miren, acá ya Rubén Darío ya mucho más adelante. Y dice así, ¿no? Una frase que se le conoce a él y que quedó grabada, impregnada para siempre. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Miren ustedes, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Interesante. Y bien, su obra más grande fue Azul, que se publicó en Chile en 1868. Él es un libro que inicia el modernismo. Acuérdense que Rubén Darío es nicaragüense. En los cuentos de Azul aborda gran variedad de temas. El más importante es la situación del artista en el mundo moderno, ¿sí? Y los poemas de Azul, que son las poesías también, muestran bastante variedad. En este caso, el año lírico, que es un conjunto de 4 poemas sobre las estaciones del año. Y el estilo que utiliza él, la mayor parte de los cuentos de Azul, incorporan una serie de elementos poéticos, pasajes de pura subjetividad lírica. Sí, él es bastante subjetivo, bastante muy soñador, pero sus poemas, en este caso, tienen una musicalidad, ¿sí? En cuanto a la rima, al ritmo que utiliza, y aparte de ello, pues sus poemas más se centra en lo que es el amor, en lo que viene a ser la naturaleza también, ¿no? Y otros más. Bien, miren ustedes, ya empezó ahora, entramos en lo que es la poesía y narrativa contemporánea. Es bastante amplio lo que es la literatura hispanoamericana, pero ya miren, ya estamos por la época del año 40, 50, miren, ya estamos en 1940, 1950. Esta narrativa hispanoamericana es el resultado del impacto de todas las corrientes literarias vanguardistas en el campo de los géneros narrativos. Fíjense ustedes que los vanguardistas alcanzaron un rápido éxito debido a la poesía, ya que desde los años 1920 y 1930, mire de dónde arrasa la poesía. En cambio, en el relato predominó, o sea, en la prosa, denominó por aquellos años el regionalismo o criollismo, demorando las afirmaciones de las corrientes en la narrativa hasta los años 40 y 50. Fíjense ustedes, ya ahí empiezan a los grandes escritores de cada una de las regiones, años 50, años 60, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Miren ustedes ya ese cambio de la narrativa, cómo impacta ya no solamente a través de toda
Hispanoamérica, sino ya en cada uno de los países, en cada una de sus regiones, empiezan a surgir nuevos escritores que empiezan a través de sus manifestaciones, ¿sí? De los acontecimientos o de los escritos a través de sus regiones, podían ellos tratar de expresarlos. Entonces, fíjense ustedes que la poesía, que en ese tiempo arrasaba del año de 1920, 30, ya en el año de 1940, 50, ya esta poesía pues es famosísima. Y acá tenemos, mire, uno de los grandes escritores, sí, ya estamos en el año de 1914 a 1998, tenemos al gran escritor Octavio Paz y la recuperación del legado surrealista. Es un gran escritor, sí, él es mexicano, origen mexicano, recibió el premio Nobel, el máximo galardón de lo que viene a ser la literatura, ¿sí? El premio Nobel en 1990, es un poeta crítico, se le conoce a Octavio Paz, se le considera que el poema recrea el tiempo de los orígenes de los sistemas del universo. Ese es su punto de vista de él. Escribe en dos estilos literarios que son la poesía y que también son el ensayo. En la poesía escribe, estas son algunas de sus obras, no son todas, pero he tratado que ustedes conozcan algunas de ellas. En la poesía tenemos Luna Silvestre, Puerta Condenada, La Rama a las orillas del mundo, ¿sí? Libertad bajo la palabra, etc. Y en ensayo, él también da sus críticas sobre la realidad de su país. Tenemos El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Las peras del olmo, Cuadribio, Puertas al campo, Corriente alterna, etc. Fíjense ustedes, quiero manifestarles. Cuando sube en México, hay el palacio, como acá decimos el palacio de gobierno, ayer también hay el palacio municipal, se llama en México, ¿sí? Y en México podemos entrar los turistas y usted puede visitar los grandes pintores, ¿sí? Han hecho unos cuadros famosísimos, más o menos tendrán pues 4 metros de altura o 5 metros de altura por 3, pero son inmensos cuadros donde se observa toda la evolución de México. Desde los inicios de México, toda su evolución, inclusive ahí están las guerras pintadas, ¿sí? Todas las manifestaciones, y se ve pues a Benito Juárez, el gran revolucionario. Es una cosa impresionante, impresionante por todo lo que ha pasado en México, su independencia hasta la actualidad. Y eso también se han basado los grandes escritores de manifestarlos. Bien, ¿qué características tiene uno de sus escritos? Su poema Piedra del Sol, un poema famosísimo de Octavio Paz, y quiero que lo conozcan. El poema se encuentra inspirado en el monolito del mismo nombre, que pertenece a la cultura azteca. ¿Cuál es esa cultura azteca? La cultura maya, pues, ¿no? ¿Sí? La cantidad de versos responde al número de revoluciones del planeta Venus, 584 versos en decasílabos, distribuidos en 33 estrofas. Fíjense ustedes. Presenta el fluir del tiempo en forma cíclica. Principio y fin coinciden con versos idénticos. Confluyen la tradición y la modernidad. Coexistencia que se presenta armoniosa. No emplea la rima, hace uso de la métrica, ¿sí? En este caso de los versos en decasílabos, 9, pero con poliversificación. Las estrofas tienen distinta cantidad de versos. Quiere decir que él escribe en arte libre. No emplea mayúsculas en este poema, ¿sí? Se recurre en este caso a lo onírico, a lo característico de ser pues bastante expresionista. Bien, este es uno de los poemas que trata de escribir, en este caso el mexicano Octavio Paz, y hay que tener en cuenta que, escúchenme bien, los mexicanos, muchos tenían que ver con el calendario, por eso dice acá, ¿no? La cantidad de versos responde al número de revoluciones del planeta, ¿sí? Y en la próxima clase les voy a enseñar, he traído un calendario mexicano, ¿sí? Les voy a enseñar cómo ellos se basaban los escritores. Eso me impresionó bastante porque es parte de la cultura literaria de México. No lo tengo en este momento, pero se los voy a mostrar. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. Y ahora tenemos, mire, dentro de lo que viene a ser la narrativa contemporánea, tenemos pues a nuestro gran Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí, el chileno, ¿sí? Nacionalidad chilena.
Su nombre correcto, verdadero, es Neftalí Reyes Basoalto. Neftalí Reyes Basoalto, pero más conocido como Pablo Neruda, ¿no? Ese es su nombre artístico, ¿no? Él nos deja una frase muy importante, y mire qué interesante. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. Mire qué interesante. Pablo Neruda, ¿sí? Nació en Parral, en Chile, desempeñó una ardua labor diplomática. En 1927 fue nombrado cónsul en Birmania y posteriormente desempeñó el mismo cargo en Ceilán. En 1945 fue elegido senador de Chile. En 1970 decidió renunciar a la candidatura presidencial y apoyo a Salvador Allende, que fue el presidente chileno. En 1971 ganó el Premio Nobel de la Literatura. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno constitucional de Allende. Neruda dejó de existir días después. El primer Premio Nobel de la Literatura chilena, estudiantes, ha sido ganado por la escritora Gabriela Mistral, no nos olvidemos. El primero, Gabriela Mistral, y el segundo, porque ellos tienen dos premios Nobel de Literatura, el segundo por Pablo Neruda. ¿Está bien? ¿Qué características tiene una poesía tan rica, ¿no? Tan rica, digo, en el aspecto literario, ¿sí? Su poesía atraviesa por diversas etapas. Para eso, utilizó una gran variedad de combinaciones, tanto métricas como estrofas. Predomina en todo momento el verso libre, ¿no? Para él no tiene una medida, su verso es libre. Aborda, en este caso, una diversidad de temas, aunque con predominio del amor y la crítica social. Muestra riqueza y variedad de recursos estilísticos. Muestra mucha riqueza, muchas figuras literarias, ¿sí? Utiliza para que adornen, ¿no? Inclusive la retórica, el embellecimiento que le da a cada una de sus palabras. Por eso abundan las figuras literarias en sus escritos. Y veamos aquí. ¿En cuántos periodos pasó la poesía de Neruda? Porque la poesía de Neruda es pues muy reconocida. Pasó prácticamente en 4 periodos. Veamos aquí. Primer periodo tenemos el periodo de la iniciación. ¿Sí? En este periodo tuvo la influencia de lo que era el modernismo y elementos neurorománticos. ¿no? Entonces, con esa influencia que tuvo, trató de escribir una obra muy representativa. 20 poemas de amor y una canción desesperada, su obra máxima. Aparte de él, también escribió El hondero entusiasta. El hondero entusiasta. En cuanto al segundo periodo, tenemos la poesía residenciaria. Es un momento cumbre de su poesía, ¿sí? Hay una influencia vanguardista, en especialmente el surrealismo, ¿no? El surrealismo es la parte de verdad muy impresionante, es la parte impresionante, la parte oscura, la parte sorpresiva. Se remite a la naturaleza y a todo el mundo urbano en sus manifestaciones. ¿Cuál es la obra que escribe en este tipo de periodo? Residencia en la Tierra. Más adelante, en el año de 1936, ¿sí? Pasa por un tercer periodo que él lo denomina plenitud épica, donde su poesía tiene un corte político y de compromiso social. Intenta él, pues, recrear valorativamente lo que era la historia en toda Latinoamérica, desde sus orígenes hasta la actualidad. Miren qué interesante, ¿no? Él trata de hacer una remembranza cuando apareció, en este caso, sí, en Latinoamérica, nuestra poesía y cómo ha ido, de acuerdo a una línea de tiempo, ha ido avanzando a nuestra actualidad, ¿sí? Y él escribe 2 libros. Uno, España en el corazón, y otro, Canto General, Canto General. Y finalmente, un cuarto periodo en el año de 1952 hasta 1973, denominado Poeta Profesional, donde hay una simplicidad formal, un lenguaje que se acerca mucho más al lector, la utilización de figuras literarias y escribe pues en sus poesías odas elementales, los versos del capitán, 100 sonetos de amor, ¿no? Porque su tema central siempre ha sido el amor, ¿sí? 100 sonetos de amor. Y veamos aquí su obra máxima, 20 poemas de amor
y una canción desesperada. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha gozado? ¿Quién no se ha impresionado? Es bastante amplia, vamos a ver. 20 poemas de amor es un género que está escrito en género lírico. Su especie son elegías y odas. Su estructura de este poema es en verso libre. La rima que termina cada verso es en rima sonante. Vuelvo a repetir, cuando es en rima sonante, ya saben que la última palabra termina en vocal, por eso es rima sonante. El tema a que se centra es la agudeza melancólica que esbozada en un ambiente pastoril refiere a las pasiones adolescentes del poeta, el amor sensual y jubiloso. En cuanto a la extensión, tenemos 21 poemas breves, 21 poemas breves. ¿Cuáles son las características que tiene este poema? En primer lugar, las obras son de rasgos modernistas, pertenece a la primera etapa creativa del poeta, acuérdense la época de iniciación. Utiliza diversidad de combinaciones entre métricas y estrofas, ¿sí? No hay una métrica exacta, vuelvo a repetir, no hay, él escribe en arte libre. Predominan por los cuartetos, así como los alejandrinos, ¿sí? Los cuartetos pareados como alejandrinos. Su tema central son el amor y la naturaleza, ¿sí? Temas fundamentales, pero también los relaciona con la pasión. ¿Está bien? Hay una identificación entre la mujer y la tierra, ambas se abren al hombre y se prestan a ser fecundadas por él. Es un poema 1, ¿no? Se disfruta mucho porque utiliza los recursos estilísticos como las figuras, ¿sí? Hiperbato, simil, metáfora, ¿sí? Simil para las comparaciones, y hay un amplio dominio del lenguaje. Hay un amplio dominio del lenguaje rico en lo que vendría a ser el aspecto morfosintáctico para que pueda ser entendido por el lector. ¿Está bien? Muy bien. Y acá tenemos pues una parte, ¿no? Porque el poema 20 es tan amplio, pero estos son los versos que más, bueno, particularmente me ha gustado y creo que a ustedes también. Y vamos a compartirlo. ¿Qué dice ahí? Poema 20. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos finos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Mire qué bonito cómo nos expresa la nostalgia, el amor, la motivación. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos, ¿sí?, a nuestro gran escritor Gabriel García Márquez, más conocido como el Gabo, más conocido como el Gabo. Y su frase, hay que ser fiel, pero nunca desleal. Hay que ser fiel y nunca desleal. Él se caracteriza porque en todas sus reuniones ustedes lo van, acá por ejemplo está muy elegante con una flor, pero él siempre para con una gorrita, ¿no? Y Gabriel García es más reconocido como el Gabo. Él nace en Aracataca, zona caribeña, ¿sí? En Bogotá, en Colombia. En Bogotá estudia pues leyes, pero abandona para dedicarse al periodismo y escribir algunos relatos. En 1995 pues viaja a Europa como corresponsal del diario El Espectador y luego pues reside en México y en Barcelona, donde encontrándose con Cortázar, Fuentes y Vargas Llosa conforman pues el núcleo del boom en la narrativa hispanoamericana. ¿Sí? La publicación de su novela Cien años de soledad le da la fama internacional y en 1982 gana el Premio Nobel de la Literatura. Prácticamente Gabriel García Márquez, si lo comparamos con nuestro célebre Premio Nobel Mario Vargas Llosa, aproximadamente le lleva 10 años. 10 años, pero Mario Vargas Llosa estaba haciendo un boom en la época del 60, ¿no? Época 70, todo lo que era la gran literatura. Entonces se agrupan ellos tres, ¿sí? Porque ustedes saben que en ese tiempo los grandes escritores trataban de relacionarse y tanto como Cortázar, Fuentes
y nuestro don Mario Vargas Llosa se juntan con Gabriel García Márquez para que la narrativa pues sea en boom en toda Hispanoamérica, que sus textos, sus libros sean pues publicados, ¿no? Los textos literarios sean publicados en todo Hispanoamérica. ¿Qué es lo que caracteriza en este caso las obras de García Márquez? En primer lugar, sus temas. Sus temas son constantes de una narrativa. Él se fija mucho en lo que es la soledad, la incomunicación, el miedo y la muerte. Mire, la soledad, la incomunicación, el miedo y la muerte son sus temas centrales. Él fue el creador de un realismo mágico, que es una técnica que representa la realidad mezclándolo con elementos mágicos y míticos. Hablaba él de una realidad objetiva y luego la fusionaba con algo subjetivo. Y en lo que era subjetivo trataba de poder en sus manifestaciones tener elementos míticos creados por él, ¿sí? Elementos mágicos. Empleó en todo momento el tiempo mítico, también denominado tiempo circular. No se trata de una narrativa lineal, al contrario, los acontecimientos se reactualizan. Por ejemplo, ¿no? Él iba escribiendo una determinada obra, ¿sí? De 1900, por decir lo que ocurría, 40, 41, 42, ya estaba, y luego retrocedía otra vez. Por eso se dice que lo trabajaba en tiempo circular, ¿no? Y él fue un gran creador, pues, del realismo mágico. ¿Por qué? Porque trataba de representar una realidad y la mezclaba con elementos míticos, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Por eso que era muy talentoso. Él fue uno de los ganadores del Premio Nobel de la Literatura y compitió con don Mario Vargas Llosa. Ustedes saben que nuestro gran escritor postuló 3 veces para el Premio Nobel. Primero no lo ganó, pero el segundo él se sentía decidido que lo ganaba y compitió con Gabriel García Márquez y se lo ganó. Entonces nuestro escritor quedó sumamente triste. Pero la tercera, que es la vencida, don Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de la Literatura. Excelente. Y acá están sus obras más famosas. Tenemos 100 años de soledad, su obra más famosa, en la cual tiene un estilo de realismo mágico. En la novela está lo mágico convive con lo cotidiano y a través de un lenguaje bastante evocador preciso. Es posible hacer vivir todo lo que es la parte inverosímil y convertirlo en este caso, en una poesía bastante poética, bastante veraz. El tema central de los 100 años de soledad, como su nombre le indica, 100 años de soledad, es la soledad intrínseca de la familia Buendía y el pueblo de Macondo. Otros temas que pueden tener en cuenta en esta obra son el amor, el odio, la política, el incesto, el erotismo. En cuanto a su estructura, está compuesto por 20 capítulos sin numeración ni números. Escuchen, 20 capítulos sin numeración ni número. El tipo de narrador es omnisciente, que significa que conoce el tiempo y el fin del mundo que narra. ¿Está bien? Desde el inicio hasta el final. Entre sus escritos están divididos en novelas y cuentos. Ojo, novelas y cuentos que son especies literarias narrativas. En cuanto a las novelas, tenemos Las hojarasca, El coronel no tiene el escriba, La amada hora, 100 años de soledad, El otoño del patriarca, Crónicas de una muerte anunciada, también que lo han leído ustedes, El amor y los tiempos de cólera, que también lo han leído, cuentos, Los funerales de mamá grande, La increíble y triste historia de la cándida Erendinda y su abuela desalmada, ¿sí? Un cuento también muy famoso. Entonces su obra 100 años de soledad, que es la obra máxima, ya se centra más que nada en el tema central que es la soledad. Pero también aparte tiene temas, subtemas como el amor, el odio, la política, el incesto y la estructura que él maneja son 20 capítulos sin numeración, ni en este caso. Vamos a ver a otros, ¿sí? Ya finalizando lo que vendría a ser la narrativa. Tenemos también muy famoso Alejo Carpentier. ¿Quién es Alejo Carpentier? También es un cubano. Y miren, el rostro de él, ¿sí? Fue impreso en una estampilla. Miren ustedes las estampillas de Cuba. Alejo Carpentier y Balmot era su nombre. Fue un escritor cubano que inicia estudios de arquitectura en 1921 y abandona 2 años más tarde sus estudios de arquitectura
pasando a ejercer como periodista en la revista Hispania Social y Carteles, destacando también como musicólogo. En 1924 es nombrado, ¿sí?, como redactor jefe de la revista Carteles. Fíjese, dejó sus estudios de arquitectura, más se inclinó por lo que era la literatura y dejó los estudios. Que me parece muy bien, porque si a él le gusta, pues siguió. ¿Cuáles son las obras que él escribió? Esas obras las clasificó en novelas, cuentos, ¿sí?, en novela y cuentos. En novela tenemos El eco y Yamba, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El acoso, El siglo de las luces. Y en los cuentos tenemos El sacrificio, Historia de lunes, pero se escribe Histoire de lunes porque está en francés, Viaje a la semilla, Oficio de tinieblas y Los fugitivos. Además del cuento El camino de Santiago, Los advertidos, Semejante a la noche, Viaja a la semilla y otros más. ¿Está bien? Entonces, Alejo Carpentier y Balmont se convierte en uno de los escritores cubanos, ¿sí?, más asediados, ¿sí?, más propulsores de la cultura literaria de su país. Y muy bien, ahora sí, son muchos escritores, sí, que debemos tener en cuenta, pero he tratado de simplificar, estudiantes, en estos escritores porque es amplísima la literatura. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a dejar de compartir, por favor. Ahora sí. Sí, yo sé que es bastante, y nos falta más, pero hemos tratado de sistematizar. Ahora sí, por favor, vamos con la parte práctica. Uy, tenemos los minutos exactos. Vamos a la respuesta, creo, porque estamos con los minutos. ¿Sí? Por favor, todos con su práctica. ¿La tienen ahí, estudiantes? Sí, miss. ¿Sí? Por favor, quiero escucharles. ¿Tienen su práctica? Sí, miss. Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Entonces, voy a dar paso a la respuesta, porque mire, se nos pasó el tiempo, nos falta 5 minutos. ¿Está bien? Entonces, voy a compartir, por favor, la práctica. Acá está lista, un ratito. Voy a ampliarla. Ya. ¿Todos observan la práctica? ¿Estudiantes? No aparece. No aparece la práctica. No. No, miss. Ya, un ratito, voy a colocar, no se preocupen, un momentito, por favor, un ratito. Un ratito, por favor. Voy a colocar de nuevo, parece que lo apagué, un ratito. Ya, ahorita compartimos, no se preocupe. Un ratito, estoy compartiendo. Ahora sí, ya, muy bien, un ratito. Ya, ahora sí, ¿todos observan? Sí, Muy bien, entonces voy a dar la respuesta por el tiempo. Miren, o sea, no. Vamos. La primera es uno. La concienciación nacional que irá desde el último tercio del siglo XIX hasta el estallido de las revoluciones mexicana y cubana. ¿En qué fase se dio? Respuesta, la letra B, segunda fase. Respuesta, letra B, segunda fase. Segunda pregunta. ¿Es un representante del barroco colonial hispanoamericano? Respuesta, la letra B, Sor Juana Inés de la Cruz. Número 3, no es una característica del romanticismo. Letra E, estimuló la aparición de un modelo intelectual de la época. Muy bien. Número 4, plantea que las nacientes naciones repúblicas hispanoamericanas están desgarradas por un duro conflicto entre civilización y barbarie. Pertenece al romanticismo histórico, ¿no? Porque es parte de la historia. Histórico. Muy bien. Y acá, mira, facilísimo. ¿Cuáles son los temas que le dan a la novela María la grandeza universal? A ver, respondan eso ustedes. ¿Cuál es? La El amor y la muerte. Muy bien, excelente. Es una característica del realismo hispanoamericano. Respuesta, la letra, ¿dónde está? Hispanoamericano, acá está. Respuesta, la letra E. Posee elementos costumbristas y románticos que lo limita y filia con prejuicios de índole cultural. Respuesta, la letra E. Número 7. Establece un mundo de escritura en que el sujeto proyecta
su subjetividad en torno a un tema. Se establece la relación escritor-objeto de la escritura para aproximarse a los valores y puntos de vista del autor. Se refiere a un, letra A, ensayo latinoamericano del siglo XX. ¿Se acuerdan cuando empezamos a explicar? Y esta pues facilita. A ver, respóndamela. La obra literaria de José Martí, Amor con amor se paga, es... Teatro. Excelente, Un teatro. excelente. La letra E, teatro. Muy bien. Es una corriente literaria que se desarrolló en Hispanoamérica aproximadamente entre el año de 1820 y 1920. Esta facilita. ¿Cuál es? El modernismo. Excelente, letra C, el modernismo. Y acá, esta también está facilita. ¿Cuál fue el género literario donde el modernismo obtuvo sus mayores logros? Eso hemos explicado. La poesía. Excelente, la poesía, pues. La número 11, y esta también está facilita. Está considerado como el máximo representante del modernismo literario de la lengua española. ¿Cuál es? Está facilita, el máximo representante. Rubén Darío. Rubén Darío. Excelente, Rubén Darío. Muy bien. La número 12. Es el resultado del impacto de las corrientes literarias vanguardistas en el campo de los géneros narrativos. Respuesta la B, la narrativa hispanoamericana. Narrativa hispanoamericana. Número 13. Número 13. La obra pertenece al escritor, letra C, Octavio Paz. A la número 14, esa sí me la dicen. El verdadero de Pablo Neruda es, fíjense bien aquí. Neftalí Reyes Muto Alto. ¿Qué letra? ¿Qué letra? La D. La D, excelente, 20, muy bien. Ya, eso también me la dice, que está facilita. 20 poemas de amor y una canción desesperada del premio Nobel Pablo Neruda. ¿Está en verso? Libre. Excelente, libre, muy bien. Ya, y acá, por favor, sí, son como ustedes, no solamente tienen que basarse en la exposición de la docente, sino también ustedes tienen su libro que les han dado y hay que leerlo todo y muchas más. ¿Quién es el exponente de la poesía negrista? ¿No? Respuesta es la letra D, Ernesto Jiménez. Ernesto Jiménez. Ahora, el máximo exponente de la poesía, en este caso, perdón, por favor. ¿Quién es el exponente de la poesía, en este caso negrista? Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. Disculpen, letra A, Nicolás Guillén. Muy bien. Número 17, a ver ustedes. El máximo exponente de la poesía conversacional. ¿Respuesta? Respuesta a la letra D, Ernesto Cardenal. Es una característica de la poesía conversacional. Letra E, la poesía opta por incorporar la quiniana. Y terminamos. El tema central de la obra literaria El Presidente, de Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál es su tema central? Letra La C. La C, lo caótico y perjudicial de la dictadura. Muy bien. Y la última, la obra literaria, esa sí la saben, ingresan a la universidad. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Tiene? La B. La B, excelente. Una estructura de 20 capítulos, sin numeración y sin número. Muy bien, estimados estudiantes, voy a compartir, dejo de compartir, y ahora sí, me he pasado, creo, un minutito, ¿sí? Pero ya hemos terminado, vuelvo a repetir, la literatura es amplísima. Les recomiendo que lean ustedes, por favor, parte del libro, que hay más cosas, inclusive que ustedes puedan buscar otro tipo de fuentes de investigación para que puedan completar sus conocimientos. Muy bien, muchas gracias, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Chao, Miss. Hasta luego, que les vaya muy bien.